poquito de lo que es la historia de lo que es el origen de estos delitos. Este, Estos delitos inician en Roma y surgen con una ofensa privada, en la que la víctima tenía el derecho de exigir venganza o reparación. Inicialmente predominaba la justicia personal, luego fue sustituida por compensaciones económicas. Con la evolución de este Estado romano, ciertos actos comenzaron a considerarse como más breves por afectar no solo a individuos, sino que también al orden social y a la autoridad pública. Luego de esto, también, este, este, la perdón, así surgen los crímenes cuya presentación deja de depender de las víctimas y pasa a ser responsabilidad del Estado. Esta transformación implica la unificación de los delitos como asunto de orden público. El Estado asume el monopolio de la sanción, se prioriza la protección de la sociedad, la pena adquiere un carácter público y coercitivo. Ahora vamos a proceder a empezar con lo que es el artículo número 1, que es, es el artículo 391 y su título es el terrorismo. El terrorismo en Guatemala principalmente se da durante el conflicto armado. Esto es más que todo relacionado a la desaparición de los pueblos indígenas, donde hasta el día de hoy todavía siguen muchos, muchas familias tratando de averiguar en dónde están los cuerpos de las personas que siguen buscando, o si hay algún rastro, algún inicio de que fueron trasladados a otros lugares, por los consiguientes ya no se encontraron. El artículo es el siguiente. Artículo 391, el terrorismo, que con el propósito de atentar contra el orden constitucional o altere el orden público, ejecutar actos encaminados a provocar incendio o cause estragos o estrés ferroviarios, marítimos, fluviales o aéreos, será sancionado con prisión de 5 a 6 años. De 5 a 15 años. Y se empleará en materia explosiva de gran poder destructor para la comisión del delito o si a consecuencia del mismo resultare la muerte o lesión grave de una o varias personas, el responsable será sancionado con prisión de 10 a 30 años de prisión. Entonces, este delito nos quedaría de la siguiente manera. El fundamento legal de este artículo es el 399 de nuestro Código Penal. El tipo de la sanción son de 15 a 30 años de prisión. Rector. Tenemos varios, que sería realizar, ejecutar, provocar o causar actos de terror. El sujeto activo sería cualquier persona. El sujeto pasivo sería el Estado. El bien jurídico tutelado sería la seguridad pública y la paz social. Un ejemplo de podríamos decir que es que un grupo coloca un explosivo en un lugar público con el objetivo de causar miedo a la población y presionar al gobierno para tomar decisiones, aunque no hayan víctimas. El simple hecho de generar el terror ya constituye en el delito en sí. Ahora
Vamos con la siguiente diapositiva, compañera. La intimidación. Sería el artículo 392. Permítanme. Artículo 392. Intimidación pública. Quien para influir temor público, causare alarma o suscitar tumultos o desórdenes, haga estallar petardos o cualquier otro artefacto análogo, o utilice materiales explosivos o amenazare públicamente con un desastre de peligro común, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Entonces, nuestro artículo nos quedaría de la siguiente manera. El fundamento legal sería el artículo 392. La sanción sería de 6 meses a 12 años. El verbo rector sería infundir, hacer, estallar, utilizar y amenazar. Perdón, aquí en amenazar sería ya sea al Estado o al pueblo en general. El sujeto activo sería cualquier persona. Unisubjetivo, plurisubjetivo. El sujeto pasivo sería el Estado o la sociedad. El bien jurídico tutelado sería el orden público simple. Aquí como ejemplo podría ser de que una persona llamare para infundir temor diciendo de que va a poner una bomba y aún así no hacerla estallar. Esto sería más que todo para infundir el temor entre la población y ahí estarían generando el delito. Siguiente diapositiva, compañera. Artículo 393, intimidación grave. Este delito es una forma que ocurre cuando la conducta se realiza circunstancialmente y aumenta su gravedad, con la realización total de lo que es la intimidación. En este caso, seguiremos tomando el mismo ejemplo base del anterior, que es lo de que una persona viene y pone la bomba, pero en este caso sí acciona la bomba, haciendo más grave el delito. Entonces, nuestro artículo sería la intimidación pública grave, que es el artículo 393, si los hechos comprendidos en el artículo anterior se cometieran en una reunión numerosa de personas o con ocasión de incendio, estragos o cualquier otro desastre o calamidad, el responsable será sancionado con prisión de 3 a 10 años de prisión. Entonces, nuestro procedimiento quedaría de la siguiente manera. El fundamento legal es nuestro artículo, que es el 393. El tipo de sanción es de 3 a 10 años. El verbo rector será el que comete
el que comete el delito. El sujeto activo sería cualquier persona, el sujeto pasivo sería el Estado o la comunidad o colectividad afectada en ese momento. El bien jurídico tutelado sería el orden público y la seguridad, ya sea individual o colectiva, de todas las personas que estuvieron implicadas en este delito y que fueron afectadas. Siguiente diapositiva, compañera. El artículo 394, que sería instigación a delinquir. Este delito consiste en incitar, inducir o provocar a otras personas a cometer delitos, generalmente de forma pública, sin que sea necesario que el delito llegue a ejecutarse. Se trata de una conducta que sanciona la promoción o estímulo de acción ilícita. ¿Esto qué quiere decir? De que solo con el simple hecho que yo como persona incite a cualquier otra persona a delinquir, a hacer el delito, ya estoy cometiendo el delito. Esto está en nuestro artículo 394, que dice instigación a delinquir, y dice, quien públicamente instigare a cometer un delito determinado será sancionado con prisión de 1 a 4 años. Aquí, como su mismo artículo nos da el ejemplo, ¿verdad? De que solo con el simple hecho de decir que haga las cosas, ya nosotros estamos cometiendo ese delito. Otro ejemplo que tiene aquí uno de nuestros compañeros es que si una persona publica en redes sociales, salgan mañana a que, perdón, a quemar buses en el centro histórico, un ejemplo, ella misma está incitando a que las personas hagan las cosas. Por consiguiente, es así como se efectúa el delito. Siguiente diapositiva, compañera. Ahora pasamos al artículo 395, que es apología del delito. Este delito consiste en exaltar, justificar o promover públicamente un delito o a quien lo ha cometido de manera de que genere aprobación o estímulo hacia conductas delictivas. Su finalidad es promover un orden público, evitando que en este, su legitimidad acciones sean en sanciones ilícitas ante la sociedad. Nuestro artículo, el 395, dice, apología del delito es quien públicamente hiciera la apología de un delito o de una persona condenada por un delito será sancionado con multa de 100 a 1,000 quetzales. Aquí este delito tiene una sanción económica que es el, la compensación, yo creo que del delito que persigue a él. Y nuestro artículo quedaría de la siguiente manera. Nuestro fundamento legal es el artículo en cuestión. La sanción del delito ahora lo tenemos en multa económica, que es de 500. Permítanme. Voy a leerlo bien, que sería a 1,000 quetzales, solo que yo tengo el código desactualizado, si no estoy mal. Me corrigen si estoy bien o estoy mal. El verbo rector sería hacer. El sujeto pasivo sería cualquier persona. El sujeto pasivo sería el Estado. El bien jurídico tutelado sería el orden público. El ejemplo que uno de los compañeros nos brinda para
artículo sería enaltecer públicamente en un campo de narcotráfico. ¿Me podrías apoyar con la siguiente diapositiva, compañera? Este artículo, actualmente está derogado en nuestro Código Penal. Este artículo, si mal no recuerdo, ahora está en las leyes contra la delincuencia organizada, y es uno de los artículos que tenía mucha controversia porque si mal no recuerdo este artículo, permítanme un momento, yo creo que lo tengo apuntado por acá. No surgía no surgía el suficiente efecto para poderlo tomar como apertura para concretar completamente el delito que tenemos anteriormente. Siguiente diapositiva, compañera. De ahí tenemos el artículo 397, que son reuniones y manifestaciones ilícitas. Este delito, más que todo, fue incorporado en Guatemala en 1973 para proteger el orden público frente a concentraciones con fines delictivos. Y fue evolucionando con el tiempo hasta hacer de que una manifestación pacífica se volviera una manifestación que fuera tomada para perjudicar al mismo pueblo. Entonces nuestro artículo sería reuniones y manifestaciones ilícitas. Quienes organizaran o promovieran cualquier reunión o manifestación pública con infracción de las disposiciones que regulan ese derecho o participaren en ellas serán sancionados con prisión de 6 meses a 2 años. Entonces nuestro ordenamiento nos quedaría de la siguiente manera. El fundamento legal es el artículo 397. La sanción sería de 6 meses a 2 años. El verbo rector sería organizar, promover, infringir y participar. El sujeto activo sería cualquier persona. El sujeto pasivo sería el Estado. El bien jurídico tutelado sería el orden público simple. Un ejemplo de esto, yo creo de que fue lo que se vivió un poquito después de las pandemias, donde habían muchos lugares donde se tendrían a cerrar el paso. A esto es a lo que se refiere el artículo, cuando son manifestaciones ilegales que causan un daño, ya sea económico a una persona o a varias personas. Tal vez aquí les voy a ampliar un poquito, así como tenemos en el artículo 397, donde nos está claramente evidenciando el delito de este tipo de reuniones y manifestaciones ilícitas, también encontramos nosotros en nuestra Constitución, en el artículo 33, el derecho de reunión y manifestación, ¿verdad? En donde se reconoce el derecho que tiene el pueblo o este tipo de organizaciones a manifestarse
mediante una reunión pacífica y sin armas, ¿verdad? Entonces encontramos bien establecido y regulado este tipo de derecho de reunión y de manifestación pública, que el cual no puede ser restringido claramente, ni disminuido, ni coartado, y la ley lo regula claramente en nuestra Constitución de la República, ¿verdad? Ahora bien, están establecidos claros los límites de libertad de la reunión o de las manifestaciones que debe de tenerse, y en este caso algunas manifestaciones que hay por algunos grupos organizados, por ejemplo, hemos escuchado muy comúnmente que en el área de salud, pues los médicos se reúnen para poder manifestar, y en este caso, pues si va a haber alguna manifestación, tiene que hacer la solicitud correspondiente ante el Ministerio de Gobernación para indicar que se va a realizar este tipo de reuniones, ¿verdad? Cuando estos salen fuera del contexto, digamos, y no han llevado toda esta serie de procedimientos que están regulados claramente en nuestro artículo de la Constitución, entonces, y en lo dictaminado por el reglamento en gobernación, entonces se convierte en nuestro delito en el 397, que ya son de carácter ilícito, ¿verdad? Adelante, compañero. Solo le voy a pedir, porque nos estamos extendiendo mucho y recuerden que son 15 minutos, les pido mayor rapidez a la hora de la exposición, porque todavía tenemos 2 delitos más que ver con los otros grupos. Adelante, por favor. A continuación, solo les mostraremos y les daremos inicio de lo que son algunas de las leyes que intervienen junto con estos artículos, que es la ley contra la delincuencia organizada, que es el decreto 21-2006, ley contra el terrorismo, que es el decreto 58-2005, ley de orden público, que es el decreto 7 del 1965. Siguiente diapositiva, compañera. Ley contra la narcoactividad, que es el decreto 94-91. Ley de armas y municiones, que es el decreto 15-2009. Ley de extinción de dominio, que es el decreto 55-2010. Siguiente diapositiva, compañera. Y así es como concluimos con nuestra presentación. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Melvin. Gracias al grupo número 1. Les pido por favor que hagan llegar en su respectivo grupo de WhatsApp el resumen y la presentación para que esta pueda ser compartido con el resto de los estudiantes. Si yo tengo algo adicional que contribuir con lo que ustedes estuvieron presentando, yo los estaré indicando para que ustedes modifiquen la presentación y esté lo más completo para nuestros compañeros, ¿verdad? Adelante, veo la mano de Fernanda levantada. Buenas noches, licenciada. Disculpe, es que yo soy parte del grupo 1, pero mi compañero se le trabó un poco el internet, entonces no sé si me regala solo un minuto para poder darle un ejemplo a los compañeros de cada artículo. No me toma más de 2 minutos. Bueno, adelante, Del. Solo como para concluir un poco, compañeros, pues nosotros nos tocó ver los delitos contra el orden público. En el derecho, como decía mi compañera, el derecho romano primitivo, los delitos eran asuntos privados. Con el tiempo, el Estado asumió el control y los convirtió en delitos para carácter público y coercitivo. Entonces, el artículo 391, que era el terrorismo, consistía en cometer actos violentos contra personas, bienes o infraestructuras para alterar el orden constitucional. Un ejemplo de esto era colocar un explosivo en un lugar público para generar miedo o bien, aunque no hubiera víctimas. El artículo 392, que era el siguiente, era la intimidación pública. Este se da cuando alguien perturba el orden público, sembrando miedo colectivo. Un ejemplo sería una amenaza anónima de ataque armado en una escuela que provocaba como el pánico masivo en todo lugar.
El siguiente artículo es el artículo 393, intimidación pública agravada. Es como la misma conducta del artículo 392, pero en circunstancias más graves, donde existen más multitudes, desastres o unas situaciones como de crisis. Ejemplo, gritar falsamente que hay una bomba durante una evacuación por terremoto, algo así, o sea, como que alterar la situación. El artículo 394, que era la instigación de delinquir, ocurre cuando alguien incita públicamente a otros a cometer delitos. Ejemplo, publicar en redes sociales llamando a quemar buses, o bien podemos como sembrar como lo que está pasando actualmente en la universidad, ¿verdad? Que llaman como, por ejemplo, a hacer como a delinquir en el orden público, a entrar a la universidad, a hacer bonchinche, todo eso. Eso podría ser un ejemplo también en este. En el artículo siguiente, que es el 395, de la apología del delito, consiste en defender o elogiar públicamente un hecho delictivo ya sentenciado con el fin de que otros lo imiten. Y un ejemplo de esto, que sea breve, es enaltecer públicamente a un capo del narcotraficante. El artículo 396, que son asociaciones ilícitas, este artículo, como bien lo dijo el compañero, fue derogado y sus disposiciones fueron absorbidas por la Ley contra la Delincuencia Organizada, que ese decreto, como lo dijo el compañero, el 21 de 2016, se quedó regulando la asociación ilícita y la asociación ilegal de gente armada. Y por último estaba el artículo 397, que era de reuniones y manifestaciones ilícitas. No toda reunión es como ilegal, solo las que tienen como fin cometer delitos o se realizan de forma violenta causando desorden. Un ejemplo de ello es un grupo que bloquea una carretera, intimida y asalta como conductores. Una conclusión súper breve es que todos los delitos comparten como el mismo bien jurídico tutelado, que es alterar al orden público, únicamente. Gracias. Gracias, Fernanda, por este resumen breve de la presentación que lo hicieron, ¿verdad? Y como bien lo dice ella, este delito va contra el orden público, ¿verdad? Perturba la seguridad y la tranquilidad normal de la vida de la sociedad, ¿verdad? En general, esto es lo que se puede decir de cada uno de nosotros vimos, ¿verdad? Con la presentación del grupo número 1. Muchas gracias. Por favor, hagan llegar su presentación como lo indiqué al grupo de ustedes para que Damián lo pueda recoger, así como su resumen. Vamos con el grupo número 2. Les pido, por favor, que se cronometren 15 minutos máximo, por favor, con el grupo, para que pueda el grupo número 3, presentar en tiempo todavía. Recuérdense que vamos a pasar una breve evaluación de lo que estamos viendo el día de hoy, así que por favor les pido que tengan en consideración el tiempo de los demás. Adelante, por favor, grupo número 2. Buenas noches a todos, Alejandra Curumaco. Nosotros vamos a presentar los delitos contra la tranquilidad social. Voy a quitar la cámara porque siento que se traba, pero... Listo. Bueno, nosotros somos el grupo número 2. Adelante con la presentación. No corre la presentación, Fernando. Bueno, voy a continuar. Entre los antecedentes históricos, para comprender los delitos contra la tranquilidad social, pues es importante que analicemos desde la perspectiva del Estado. El Estado no solo protege los bienes individuales como la vida o la propiedad, sino también un bien colectivo, que es la tranquilidad social, ¿sí? Este es el delito de lo que nosotros vamos a dar a continuación. Y estos delitos surgen cuando ciertas conductas generan miedo o alarma en la sociedad, afectando la convivencia y el orden social. ¿Podemos adelantar la presentación? No sé si a ustedes sí les corre la presentación. No, compañero. No se logra. Ahora sí se logra la ver. primera diapositiva. Ya se logra ver. La puedo Ahora pasar sí. una, por favor. Gracias. No sé por qué se traba. Bueno, empecemos con el derecho antiguo. ¿Sí? El derecho antiguo en las primeras civilizaciones no existía como tal el concepto de tranquilidad, pero sí existían normas para mantener el orden público. Por ejemplo, en la Mesopotamia, en el Código de Hammurabi, sancionaba conductas que alteraban el orden comunitario. Y también en la antigua Roma se castigaban actos que perturbaban la paz, como los motines o las reuniones ilícitas. En esta etapa el interés principal era proteger el Estado y a la autoridad más que a la sociedad en sí.
Luego nos trasladamos a la Edad Media, que es el orden público y autoridad. Bueno, aquí lo que vemos es que hay un control social, pero está ligado a la monarquía y a la iglesia. ¿Qué conductas se castigaban? Bueno, las rebeliones, los disturbios, las herejías, que esto es muy famoso en esa época. Entonces, tranquilidad social realmente obedecía se trata más de obediencia al soberano y a la iglesia, y no existía como tal un bien jurídico autónomo que se protegía el orden impuesto. Adelante. Bueno, en el surgimiento del concepto moderno, con la ilustración y el surgimiento del Estado moderno, especialmente después de la Revolución Francesa, se produce un cambio importante. Aquí se empieza a distinguir entre los delitos contra el Estado y los delitos contra la sociedad. Aquí cobra relevancia la protección del ciudadano y su seguridad. Aquí estamos hablando del siglo XVIII al siglo XIX. ¿Qué cambios hubo? Bueno, aquí ya se empieza a distinguir entre los delitos contra el Estado y los delitos contra la sociedad. Los delitos afectan a la colectividad y no solo al individuo, ¿sí? Entonces, César Beccaria pues ya nos dice el derecho penal. A la violencia, asociación ilícita, rumores alarmantes y terrorismo. Entonces aquí ya vamos conociendo un poco más de lo que es el delito de la tranquilidad social, y ya nos enfocamos en lo que es la paz, la seguridad y la confianza colectiva. ¿Cuál era la finalidad de esto? Bueno, la finalidad es garantizar la convivencia social. Pasemos a la siguiente. Bueno, la siguiente, pues ahí ya nos vamos a una evolución reciente, es decir, son nuevas realidades. Aquí pues ya conocemos un poco, por ejemplo, lo que son redes sociales, pánico, alarma, delitos informáticos que afectan la percepción de seguridad, criminalidad organizada y terrorismo. Creo que no me escucho. Entonces ahí me estoy cambiando, no sé si me escuchan mejor. Sí se escucha. Ok. Se fue la presentación. Ahí está. Listo. Bueno, ¿cuál es el enfoque actual? No solo se protege el orden físico, sino que también la estabilidad social y psicológica. Aquí ya vamos hablando de una evolución del concepto, es decir, que aquí de proteger al Estado ya pasamos a una protección de la calidad de vida de la sociedad. Adelante. Bueno, continuamos con los artículos del Código Penal, de los que nosotros vamos a desarrollar, del 400 el 401, 403, 404, 405 y 406 fueron derogados por el decreto número 3898 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y vamos a pasar a desarrollar los que aún están vigentes. Adelante. Bueno, vamos a empezar con el artículo 398 del Código Penal. En Guatemala este artículo refleja esta evolución. Se enfoca en proteger la tranquilidad social como un elemento fundamental para la convivencia pacífica y el Estado de Derecho. Estos delitos pues comprenden conductas que alteran el orden público y la paz social, como tumultos, desórdenes o agrupaciones ilegales. Su finalidad es proteger la seguridad ciudadana, el interés colectivo y garantizar la estabilidad social, ¿verdad? Aquí vemos, ¿verdad?, principalmente que ya pasamos de que antes era una protección del Estado a una protección de la seguridad ciudadana y el interés colectivo. Adelante. No cambia, chicas.
Bueno, aquí ya vamos al fundamento legal, la Constitución Política de la República de Guatemala, de ellos nace. Se fue la presentación, Mónica. Bueno, continúo el fundamento legal, como les dije, la Constitución Política de la República de Guatemala en sus artículos 44 y 245, y luego que de él nace, de hecho, el artículo 398 del Código Penal. ¿Qué leyes especiales complementarias tenemos? Bueno, la Ley de Armas y Municiones y la Ley contra la Delincuencia Organizada. Continuando con el artículo 398, pues específicamente este artículo nos lleva a lo que son las agrupaciones ilegales de gente armada. Este artículo lo que hace es penalizar la organización, constitución o dirección de agrupaciones armadas no autorizadas por el Estado, así como la colaboración económica con dichas agrupaciones. La sanción pues es pena de prisión y la duración es entre 6 y 8 años. Multas, no se estipulan multas para este artículo. Como recordarán, pues el decreto 1773 es precisamente de ese año, 1973, y podemos tener de referencia que cuando se hablaba de agrupaciones ilegales de gente armada, estamos hablando de grupos insurgentes en su época, ¿verdad? Como la guerrilla. Sin embargo, esto ha evolucionado en Guatemala y que ahora vemos diferentes estructuras. En los elementos del delito, el verbo rector es organizar, constituir, dirigir agrupaciones armadas no autorizadas y o colaborar económicamente con ellas. El sujeto activo es la persona natural o jurídica que promueva, forma parte o esté financiando grupos armados ilegales. El sujeto pasivo, Estado guatemalteco, representando la soberanía, estabilidad social y seguridad ciudadana. El bien jurídico tutelado, la seguridad interna del Estado, el orden público y la paz social. Continuamos con el artículo 399 del Código Penal. En su historia, pues históricamente los delitos relacionados surgen de la necesidad del Estado de proteger su institucionalidad y el monopolio de la fuerza pública. En Guatemala, pues como ustedes saben, después del conflicto armado interno y después de la firma de los acuerdos de paz, se reforzaron las normas para prevenir la proliferación de los grupos paralelos al poder estatal y cuerpos ilegales de seguridad que amenazaran el orden constitucional, como los que les comenté. Y bueno, en relación al concepto de este delito, es un delito de peligro abstracto y de mera actividad porque consiste en el hecho de pertenecer o integrarse o formar cierta parte activa de organizaciones o grupos que no están autorizados por la ley o bien que no estén bajo el control del Estado. El fundamento legal, bueno, el Código Penal pues es el artículo 399, pero de él nace pues la parte de la Constitución Política de la República, sus artículos 244, que es la integración de la fuerza pública, y el 245 de la prohibición de grupos armados ilegales. Como ley complementaria encontramos la ley contra la delincuencia organizada, si el grupo tiene fines de lucro o criminalidad organizada. Tipo de sanción, bueno, el tipo de sanción es la pena de prisión y tenemos entre 2 a 8 años, ¿verdad? Siempre dejando con las leyes complementarias pues los años que correspondan según las agravantes. El verbo rector, formar parte, militar o pertenecer. El sujeto activo es cualquier persona, es decir, un delito común, no requiere calidad especial. Y el sujeto pasivo, el Estado de Guatemala. Y la sociedad, porque al final pues todos como sociedad somos afectados. El bien jurídico tutelado es la seguridad del Estado y el orden público. Bueno, como ejemplo, yo ya les conté un poquito de cómo surge en 1973 este artículo, pero uno de los ejemplos actuales que tenemos es, por ejemplo, las pandillas, la participación activa de las organizaciones como las maras, cuyos miembros realizan tareas de sicariato, cobro de extorsiones y control de territorios en zonas urbanas. Como ustedes han visto en las noticias, sucede mucho de que estos grupos tienen una
estructura bien fundamentada para poder operar, ¿verdad? Y otro ejemplo es el crimen organizado y el narcotráfico, ¿verdad? Hay militancia en carteles locales o bien células conectadas con estos grupos internacionales, por ejemplo, en México, que al final lo que hacen es permitir el trasiego de drogas o armamentos, y de hecho pues hemos visto de que esto incluye a algunos exmilitares o agentes de la policía que permiten que sucedan este tipo de delitos. Continuamos con el artículo 402. En su historia, bueno, este delito está relacionado con la captación ilegal de dinero. Surge de la necesidad del Estado de regular el sistema financiero económico, y esto lo hacemos con el fin de prevenir que personas o entidades no autorizadas obtengan fondos del público, ¿sí? En Guatemala, pues el crecimiento de las actividades financieras informales y fraudes motivó el fortalecimiento de las normas penales para proteger así a los guatemaltecos y sobre todo la estabilidad económica del país. ¿Cuál es el concepto de este delito? Bueno, pues este delito sanciona conductas relacionadas con la colaboración o el cubrimiento o apoyo a actividades ilícitas, y aquí, dependiendo de su redacción específica, pues vemos dos vías, ¿verdad? Uno que es el delito de mera actividad, porque aquí no requiere un resultado material. Y tenemos el delito de peligro, ya que basta con poner en riesgo el bien jurídico protegido. Un ejemplo de delito de peligro que les puedo dar es cuando han escuchado lo que es el pánico bancario. Hay personas, por ejemplo, de que se dedican a poner noticias, ¿verdad? Que está pasando algo en cierto banco. No necesariamente está haciendo, hay un resultado material, pero sí está poniendo en riesgo este bien jurídico protegido. Adelante. Bueno, el fundamento legal, Código Penal, es, como les comenté, es el artículo 402 de depósitos no autorizados, y sus leyes complementarias tenemos la Ley de Bancos y Grupos Financieros, quienes regulan, que regula quiénes pueden captar dinero del público. Y también tenemos un ente que es el encargado de autorizar y supervisar estas actividades, que es la Superintendencia de Bancos. La sanción es una pena de prisión, generalmente entre 2 y 6 años de prisión, pero también este puede variar según los agravantes o las leyes complementarias, y puede incluir también multas y responsabilidades civiles. Entre sus elementos, el verbo rector está recibir, captar o administrar dinero del público. Sujeto activo, cualquier persona, delito común. Sujeto pasivo, el Estado y todos los guatemaltecos que tengamos nuestro dinero en el sistema bancario. Y el bien jurídico tutelar es el orden económico, la confianza pública y el sistema financiero. Bueno, continuamos con el artículo 407. Aquí vemos las leyes de armas y municiones como ley complementaria, y es porque regula quién puede portar armas, establece requisitos como que se debe tener una licencia, un registro de arma, un control estatal, y es la ley principal que autoriza y regula esta portación legal, ¿verdad? Como les dije, el Código Penal pues es el artículo 407 quien establece las sanciones por portación ilegal o bien uso indebido de armas. ¿Qué ejemplo les puedo dar? Bueno, pues según la interpretación en materia de armas, su función es castigar el incumplimiento de la ley, ¿verdad? Cuando tenemos un arma y no está registrada, o bien cuando tenemos un arma que está registrada, pero nosotros no tenemos la licencia de portación. Bueno, en Guatemala, pues la regulación específica sobre armas, ustedes saben que tenemos una ley específica, que es la Ley de Armas y Municiones, y el Código Penal, pues lo que hace es sancionar. Entonces, aquí vemos, digamos, la línea que quien reconoce y limita es la Constitución Política de la República de Guatemala, mientras que la Ley de Armas y Municiones regula esta situación y el Código Penal sanciona. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, el Estado logra controlar esa parte con el objetivo de proteger la vida y la seguridad de los que estamos en territorio guatemalteco. Bueno, de leyes especiales, pues la ley especial es la Ley de Armas y Municiones, y aquí vemos 5 artículos, perdón. El artículo 70 sobre la licencia de portación, y establece que toda persona debe tener licencia vigente para portar un arma de fuego.
Recuérdense que no solo necesitamos tener registrada nuestra arma, sino que si la queremos portar tenemos que tener una licencia. Y el artículo 72 sobre la portación ilegal, pues aquí ya vemos cuáles son las prohibiciones para portar arma. Por ejemplo, no tener la licencia o tener una licencia vencida o en lugares públicos. De los artículos 73 a los 75, pues ya aquí vemos las restricciones, es decir, los lugares donde están prohibidos portar. Por ejemplo, los centros educativos, eventos públicos o edificios del Estado. Y el artículo 80 nos desarrolla un poco más sobre la prohibición de la portación. En el artículo 407, que es según la aplicación en armas, pues aquí se sancionan las conductas relacionadas con portación indebida o uso ilegal, que era lo que les platicaba, y artículos sobre peligrosidad social que permiten sancionar cuando el uso de armas representa riesgo. Entonces, esto pues castiga la conducta ilegal. Hemos visto en varios lugares de que las personas pueden cargar armas, pero no pueden ingresar un arma. Y luego en la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 38, tenencia y portación de armas, reconoce el derecho, pero sujeto a una regulación legal. Las sanciones, pues vemos que hay multa de 100 a 1000 quetzales, verbos rectores confiar, permitir, sujeto activo cualquier persona y sujeto pasivo el Estado, el bien jurídico tutelado, la seguridad pública y la integridad de la ciudadanía. Bueno, ¿qué caso? Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, que alguien venda un arma a un menor de edad. Por ejemplo, puede ser un joven de 16 años que compra un arma en un mercado ilegal y el vendedor sabe que él es menor, pero igual se le entrega, ¿verdad? Entonces aquí hay una entrega indebida porque se entrega el arma a una persona expresamente prohibida por la ley. Aquí hay dolo porque hay un conocimiento de la edad. Y bueno, en conclusión sobre el delito de la tranquilidad social, básicamente, como ustedes pudieron ver, con base en la historia, la tranquilidad social ha pasado de ser un mecanismo de control del poder que tenía el Estado, porque realmente era más protección a ellos, a convertirse en un bien jurídico esencial para la convivencia y sobre todo para la protección de la sociedad. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias, Alejandra, y al grupo número 2 por su presentación. Como bien se ha dicho, es el bien jurídico tutelado principal dentro de nuestro delito, es la tranquilidad social en su mayoría de ellos, ¿verdad? Importante que nosotros tengamos esa claridad, esa tranquilidad que el Estado está velando por la sociedad, lo vemos claramente identificado dentro de ese orden legal que el Estado está dejando a través de las sanciones correspondientes y la regulación que conforme a los delitos antes vistos viene a regular el uso de armas y a la vez el de dispositivos que estén autorizados, ¿verdad? Así como la militación de agrupaciones ilegales o agrupaciones ilegales que de alguna manera estén haciendo uso económico, ¿verdad?, de la venta de cualquier tipo de armas, ¿verdad? Adelante, por favor, vamos con el grupo número 3. ¿Quién va a ser nuestro expositor? Voy a ser yo, licenciado. Gracias, Jaime. Son las 8:03. 8:18 estamos para esta presentación. Adelante, Jaime. Se tardaron más de 20 minutos los compañeros. No se preocupen. Bueno, buenas tardes, compañeros. ¿Todo bien? La verdad que mi exposición va a ser un poquito más dinámica. La verdad, pues no me gustaría centrarme al 100% en lo que es el verbo rector, los sujetos pasivos y todos, entonces lo voy a hacer de una manera un poquito más rápida porque como ven tampoco tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Entonces para empezar la exposición, a nosotros nos tocó lo que serían los delitos, si no estoy mal, licenciada, son los delitos electorales en Guatemala. Sí, exactamente, adelante. Muy bien, perfecto. Entonces yo les voy a hablar un poquito de lo que sería la evolución de la historia. Para no centrarnos tanto en historia, la base fundamental de la historia, de lo que vamos a presentar el día de hoy, se ve en 3 puntos diferentes. El primero, que es antes de 1982, el control total por el Ejecutivo
y el ejército, oprimiendo fraudes sistemáticos sin castigo penal. Obviamente lo que nos dan a conocer en este tiempo es que aún no había un control de este tipo de fraudes electorales que hacían uso de la fuerza, obviamente del ejército, oponiéndose y lo más importante, poniendo en poder a las personas que en ese cargo, en ese tiempo, pues les convenía a ellos, ¿verdad? Otro de los puntos sería la apertura democrática. Esto es en 1985 en la del Tribunal Supremo Electoral, la TSE, e incorporación a las primeras figuras delictivas del artículo 407, que ahorita en su momento pues les voy a explicar un poquito de cada uno porque son bastante numerales, del Código Penal, para castigar la coacción y la turboacción del voto, ¿verdad? Entonces, ya sabiendo esto, pasamos al último inciso, que sería la reforma de 2000, decreto 23-2018, endurecimiento de las penas tipificadas del financiamiento ilícito y anónimo ante la presión social por la transparencia. Algo que tenemos que saber de los conceptos y los pilares fundamentales de todo lo que vamos a ver en nuestra presentación son que los delitos electorales son conductas ilícitas que buscan vulnerar la transparencia y la libertad de la pureza de los eventos electorales. Y estos protegen 4 pilares esenciales. Como todos sabemos, para no tratar de materia, que en caso cuando hablamos ilícito es algo que obviamente un ejemplo muy claro y fácil es algo que no se debe hacer o algo que está mal visto y pues obviamente también como dicen es penado, ¿verdad? El primero sería la libertad de sufragio, que sería garantizar el derecho a elegir y ser electo sin coacción. Este es uno de los puntos bastante claves que en ese tiempo pues se fueron surgiendo por todas las problemáticas que se fueron dando, tanto en historia como bien lo vemos nosotros en lo que sería la política social en nuestros primeros años, como dicen, del área común de derecho, que entramos a detalle de todo esto y cómo va surgiendo todo. También tenemos la transparencia financiera, asegura que los recursos de campaña sean legales y fiscalizados. Dando un pequeño ejemplo fácil, que el dinero que ha sido puesto en campaña política sea dinero que se pueda demostrar verídicamente. No, ejemplo, de dónde salieron estos 100,000 quetzales que fueron a dar láminas y todo. Ustedes saben que partidos políticos, ¿va? Pero no vamos a entrar en materia de eso, para que se rían un poco, para que no se me duerman. Y obviamente también otro sería la integridad de proceso. Evitar la falsificación de documentos y alteración de los registros. Este es uno de los temas que creo yo que es una de las bastantes problemáticas que se ha dado en varias situaciones, obviamente históricas. Como dicen, la falsificación de documentos. Ahora la falsificación de documentos es un tema bastante visto. Hay muchas personas que tienden a falsificar los documentos para poder emitir su voto y sabemos que eso también es penado por la ley, ¿verdad? Y por último, la protección de voluntad ciudadana. Resguardar el orden constitucional y el reflejo fiel a la decisión popular. En este caso, yo voté por esta persona y si esa persona, pues obviamente ganó, así es como se debe seguir el procedimiento. Pasamos a los principales delitos y sanciones. Yo les voy a comentar lo que sería el Código Penal, artículo 47, del inciso A al inciso O. Estos establecen que generalmente oscilan entre 2 a 8 años de prisión, además de multas y inhabilitación para cargos públicos, ¿verdad? Pero en este caso, como les digo, no voy a tratar de meterme mucho en los casos porque siento yo que no me voy a dar a entender muy bien. Entonces, un pequeño resumen que sería primero el inciso A, turbación del acto eleccionario. Esto dice, sanciona a quien con violencia o amenazas impida o interrumpa una elección. Su pena es de 2 a 8 años. Fácil, sabemos que obviamente el verbo lector que se puede ver es la violencia, amenazas o el impedimento o interrupción. Y en este caso, sujeto activo, sujeto pasivo, sabemos que el sujeto activo es a la persona
quien es la persona quien está cometiendo eso, quien está violentando eso, y el sujeto pasivo, que en este caso sería la persona quien se le está violentando, ¿verdad? Pasamos a lo que sería el inciso B, del mismo artículo 407, que sería la coacción contra elecciones. Castiga el uso de violencia o amenazas para obligar a alguien a asistir a visiones o a partidos o candidaturas, pues como se le dice. En este caso es una pena de 1 a 5 años. De igual manera, el verbo rector, castigo, violencia, amenazas y lo que podemos ver, sujeto pasivo, la persona que se le está violentando, y el sujeto activo, que sería la persona, pues, quien está cometiendo eso. Y sí, es artículo 407. Pasamos al siguiente, que sería el inciso D, que sería fraude del volante. Se aplica a quien vote sin tener derecho, use un documento ajeno o vote más de una vez. Esto tiene una pena de 1 a 5 años. Pues en este caso, pues como pueden ver, obviamente el verbo rector sería la persona quien emite el voto sin tener el derecho, y obviamente el sujeto pasivo, sujeto activo, el pasivo, que sería en este caso, déjenme un momentito, que sí lo tengo apuntado por acá, porque sí, como dicen, cortes comerciales. Obviamente que en este caso el sujeto pasivo sería el Estado y el sujeto activo sería la persona quien con el documento falsificado obviamente está cometiendo este delito. Y hacemos breve honorífico si a una persona ya se alía o pues en este caso tiene como cierta culpa al momento de yo te presto mi documento y anda a votar por mí, solo porque nos parecemos. Entonces, pues también, ¿verdad? Es lo que tenía que mencionar. El inciso E, que sería la violación del secreto del voto. Sanciona a quien, por acción medio, intente descubrir o fuerce al votante a revelar por quién votó, una pena de 1 a 5 años. Como dicen, el voto es secreto, que es una de las frases que como los escuchamos en campañas políticas. Sencillo. Obviamente, el verbo rector es la persona que intente descubrir. En este caso, pues obviamente estamos viendo los verbos que se tienen que tener en cuenta es el forzar, el intentar o pues utilizar cualquier otro medio para poder saber cuál fue el voto. En este caso, el sujeto pasivo es la persona a quien le están preguntando, mira, ¿por quién votaste? O en este caso, y el sujeto activo es la persona que está preguntando, pura de como cuando pasa un choque y salen todos los vecinos a ver qué pasó, qué pasó, qué pasó. Claro ejemplo, ¿verdad? Pasamos al inciso F, que es la retención de documentos de identidad. Esto castiga a quien sustraiga o retenga el DPI ciudadano para pedir voto. Esto tiene una pena de 1 a 5 años. En este caso, pues es fácil. Obviamente, tanto como el castigo es a la persona que retenga o sustraiga, que sería el verbo rector. En este caso, pues el sujeto pasivo es la persona quien se le quitó su documento, y el sujeto activo es la persona quien agarró el documento y no se lo entrega pues en este caso a la persona que iba a emitir su voto. El inciso G sería el abuso de la autoridad con propósito electoral. Sanciona el funcionario que use su cargo para beneficiar o perjudicar a un candidato en un partido. Esto es una pena de 1 a 3 años e inhabilitación. Pues en este caso, obviamente, sabemos que en este caso, pues el verbo rector sería quien quiera beneficiar o perjudicar. En este caso, el sujeto pasivo sería a la persona o pues en este caso, partido político, a quien quieren, pues, obviamente, pues como se le dice, las palabras un poquito coloquiales, meterle la pata, obviamente, ¿verdad? Y en este caso, pues el sujeto activo sería la persona quien lo está haciendo, quien tiene la acción o quien tiene, en este caso, como dicen, quien tiene la idea y tiene el ánimo de poder ejercer y querer, obviamente, pues impedir que la otra persona, como dicen, haga su campaña, porque es uno de los ejemplos que se puede ver, ¿verdad? El inciso H, el abuso con propósito electoral. Esto prohíbe que las particularidades obliguen a otros a realizar actividades de propaganda o proselitismo
contra su voluntad. En este caso, obviamente, como podemos ver, lo primero que sería el verbo rector sería quien proponga actividades o proliterismo en contra de la voluntad de la persona. En este caso, el sujeto pasivo sería la persona quien están obligando en contra de su voluntad a hacer la propaganda, y pues obviamente que el sujeto activo sería la persona quien en este caso esté obviamente haciendo el uso, puede ser de amenazas o obviamente pues también de la fuerza para que la otra persona haga la campaña, como dicen por ahí ahí como dicen entre palabras un poquito jugando la campaña negra, que se habla bastante en temas electorales, ¿verdad? Y tiene una pena de 1 a 3 años. El inciso I, propaganda oficial ilegal, castiga a los funcionarios que utilizan recursos o publicidad de obras públicas para hacer propaganda política. Esto tiene una pena de 1 a 5 años. En este caso, pues obviamente el sujeto activo sería pues la persona que está utilizando obras sociales, como se le dicen, para poder hacer propaganda, que sería uno de los claros ejemplos, las entregas de obviamente láminas, ¿va? Y pues obviamente el sujeto pasivo, en este caso sería si no estoy mal, sí, en este caso también sería, ese sí también puede entrar el Estado, porque en este caso, pues como estamos hablando del tema de campañas, y el verbo rector sería el utilizar o hacer la publicidad en obras públicas. Pues no podemos decir la MUNI, pero ajá, tienen ciertas ideas, ¿verdad? Más que todo, pues somos estudiantes de Derecho, así que están a pecho. Tal vez si alguien trabaja ahí, entonces lo lamento, ¿verdad? Antemano. Inciso J, atentados contra el transporte de materia electoral. Dice, sanciona a quien robe, destruya o impida el traslado de urnas, papeletas o actas electorales. Pena de 2 a 8 años. Pues en este caso no se tiene que especificar tanto. El verbo rector es la persona quien destruya, impida o robe, en este caso los votos, y el sujeto activo sería las personas que están robando, y el sujeto pasivo sería el Estado, obviamente, ¿verdad? El inciso L sería la obstaculización de fiscalización electoral. Se aplica a quien impida a la TSE realizar auditorías sobre los fondos de los partidos. Pena de 1 a 5 años. En este caso, pues, el verbo rector se puede tomar como que es quien impide la realización de las auditorías. El sujeto pasivo sería, obviamente, pues, el Estado, ¿verdad? Y pues obviamente que, como dice, un claro ejemplo, como muchos miran en TikTok, hay varios auditores que suben cuando hacen auditorías, no en materia electoral, pero sí en otro tipo de materias, pero ahí se pueden dar un ejemplo de lo que ellos van buscando el ver de dónde salen los fondos para obviamente la propaganda de todo lo que se está realizando, ¿verdad? El inciso M, que sería el financiamiento electoral, que castiga a quienes aporten fondos que sobrepasen el límite de partido por la ley, exceso de aportaciones. Esto tiene una pena de 1 a 5 años. Obviamente, en este caso, estamos hablando de que el sujeto activo es la persona que sobrepasa el límite puede ser persona o pues obviamente partido político, ¿verdad? El sujeto pasivo sería el Estado, y pues el verbo rectores es la persona que aporte los fondos, o sea, el aportar los fondos y sobrepasar ese límite. El inciso N sería el financiamiento electoral ilícito. Sanciona recibir aportaciones de fondos provenientes de actividades criminales para campañas políticas. Esa es una pena de 4 a 12 años y tiene una multa. En este caso, un claro ejemplo en el que, como dicen, no sé si muchos han tenido la oportunidad de leer varios libros que hablan de campañas políticas, no directamente, como dicen, jurídicamente, pero sí hay muchos relatos que hablan de que está el nombrado ayudo a llegar al poder, pero ya después tú me devuelves el dinero del Estado, obviamente con mis regalías, o ya me apoyas, si es un grupo delictivo, te apoyamos, pero ya sabes, con nosotros no se tiene que meter la policía, y son varias cosas, pues en este caso que son problemáticas que se van viendo en el país, y hay relatos, pues como dicen, de años anteriores, que pues si en su momento no los han leído, pues es bueno que tengan un poquito de conocimiento, porque pues es parte de la historia de Guatemala, ¿verdad?
El sujeto pasivo, que sería obviamente el Estado, el sujeto activo sería, pues en este caso, la persona se puede tomar como los grupos criminales o pues también el partido político quien está recibiendo todo eso, obviamente, de estas personas. Y en este caso, para finalizar, inciso, el financiamiento electoral castiga la omisión de reportes o aportes económicos a la contabilidad del partido para ocultar su origen. En este caso, pues como lo dice un poquito su artículo, que es un poquito capcioso, ¿verdad? Por lo que nos da a entender es que castiga la omisión de los reportes económicos. Estamos hablando de facturas, en este caso, pues se hizo esta campaña, digamos que se hizo la campaña, se dio víveres, se hizo esto, se hizo el otro, se gastó tanto, pero digamos que hicieron un gasto mayor y pueden entrar facturas que, pues, obviamente para solventar los montos, ¿verdad? Y tiene una pena de 1 a 5 años, tiene multa. Obviamente el sujeto activo sería, pues, obviamente la persona o el partido político que está omitiendo, pues, como dicen, eh, ¿cómo se llama? El poder reportar la contabilidad de vida que es. El sujeto, el pasivo sería el Estado, obviamente, el verbo rector sería la omisión de reportes y aporte, ¿verdad? Pues esto es un poquito lo que podemos hablar de lo que era nuestra presentación. Espero que les haya gustado. No traté de meterme tanto en materia con cada artículo porque ahí sí que un pequeño resumen, ¿verdad? Un poquito más dinámico y pues si en algún momento algunos compañeros tienen dudas, preguntas y todo, o quisieran indagar un poquito más del tema, pues en nuestro trabajo por escrito que se les va a pasar por el WhatsApp, pueden ver con mucho gusto y pues leerlo y darle una repasadita para más adelante su examen. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jaime. Y el grupo número 3, tal vez solo hacer algunas aclaraciones importantes, principalmente en ese sujeto pasivo que manejamos en algunos de estos incisos que vimos. También parte del sujeto pasivo son las organizaciones políticas y, por supuesto, el Estado, que bien ya lo mencionaba Jaime anteriormente. También es importante hacer referencia al reglamento de control y fiscalización financiera para el financiamiento público y privado de todas las actividades que tienen que ver con temas de campañas electorales, ¿verdad? En este reglamento nosotros encontramos en sus artículos 1 y 2 algunas definiciones y también algunas actividades que son parte de todo este proceso, principalmente en el inciso N, ¿verdad? Donde estamos hablando de todos esos aportes o recursos que provienen del crimen organizado o del lavado de dinero, en donde de alguna manera mediante este reglamento nosotros encontramos algunas de estas actividades que describe, ¿verdad? Este reglamento y que también complementa parte de las sanciones de este delito que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Importante todo el proceso al final que es parte de este delito, también nosotros lo encontramos en algunas leyes que es importante mencionar. Algunas de estas siglas, sí hacía referencia Jaime en la presentación. En otras, pues sí creo que es importante que nosotros vayamos también identificándola, como es la ley electoral y de partidos políticos, ¿verdad? Y el reglamento electoral. Está la ley y tenemos también el reglamento, que es parte de estas leyes especiales que complementan, ¿verdad? Entre ellas encontramos también todo lo que regula la parte del voto, que brevemente también lo mencionaba Jaime, no entró a profundidad, pero también hace la referencia ya específica y lo fundamenta, así como todo lo que interviene en el conteo. Eso es parte de estos fundamentos y leyes especiales que vienen a complementar la presentación que el día de hoy nos hace el grupo número 3. Bueno, jóvenes, les felicito a todos por el contenido de sus presentaciones. Estuve calificando entre ellos, pues, algunos elementos que son parte de la calificación de las presentaciones. En primer lugar, el tiempo que tenían ustedes asignado, ¿verdad? Quienes lo cumplieron y quienes no, el contenido de las presentaciones como tal, ¿verdad? El cumplir con su informe por escrito, su resumen
de informe por escrito y algunos otros elementos que son parte de la calificación de las presentaciones y del trabajo que ustedes hicieron el día de hoy. La idea es, aunque en la clase anterior les mencioné que probablemente esto no tenía punteo, la idea es poderles generar punteo para que ustedes puedan tener ahí un colchoncito también de calificación que les permita ayudarse para la segunda evaluación que vamos a tener. Importante, jóvenes, saben ustedes que dentro de unos días tendremos también nuestra segunda evaluación, la tendremos el 21 del mes en curso, así que les pido por favor estar muy atentos a esta fecha. Al finalizar este módulo que teníamos de delitos contra el orden constitucional, vamos a estar haciendo llegar las presentaciones. Previo a enviarlas de grupo, su comentario se los hago llegar a través de Demian para que ustedes hagan las correcciones correspondientes y que todos los grupos cuenten con el material necesario para estudiar. Como lo he dicho desde el inicio de mi clase, la idea es que las presentaciones les sirvan a ustedes como un material de estudio porque tiene el resumen de todo lo que hemos abordado, ¿verdad? Eso les permite a ustedes de manera mucho más ágil poder estudiar y presentar sus exámenes. Bueno, jóvenes, a continuación, Demian les va a dejar el enlace para que puedan tranquilos, cada uno de ustedes,